Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Esta noche con nuestros invitados vamos a hablar de tres temas importantes. El primero, el uribismo. El Centro Democrático alista la presentación de un proyecto de ley que permitirá la doble instancia de manera retroactiva para aforados. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de cárcel por el escándalo de agroingreso seguro, su caso permita ser revisado nuevamente en una segunda instancia, porque para muchos sectores, sobre todo afines al Centro Democrático, en su caso se cometió una injusticia. Otros sectores dicen que no y que ese es un caso cerrado. Vamos a hablar de la polémica por ese tema y también esta noche nos acompaña el exministro de Salud, Camilo González Pozo, y vamos a aprovechar su presencia en nuestro programa para hablar de esta polémica que también existe sobre el posible regreso del glifosato para erradicar los cultivos de coca. Y también se acerca el primer año oficial del presidente Duque al frente del gobierno. Cosas que han salido bien, cosas donde quizá el gobierno ha fallado y haya que mejorar. Vamos a aprovechar también a nuestros dos invitados para hacer un balance de cara a lo que será el primer año el próximo 7 de agosto. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan a esta hora en Opina Bogotá. Y frente a esa iniciativa, ese acto legislativo que ha venido preparando el Centro Democrático y que seguramente, Jessy, estarán presentando a consideración del Congreso de la República, radicando la próxima semana cuando se inicie una nueva legislatura, pues hay muchos sectores del país que ya advierten que se trata de una ley con nombre propio, precisamente la ley Andrés Felipe Arias, luego de toda esta tormenta política, jurídica que ha desatado el regreso al país del exministro condenado a 17 años de cárcel. También está la polémica desatada, aquí lo hemos ya precisado en algunas oportunidades, si es proporcional esa condena. Pues son temas que sin lugar a dudas generan el interés de todo el país y están ahí, creando un nuevo pulso entre diferentes sectores que simplemente advierten que este es un tema que ya se ha convertido en un asunto político más allá de lo jurídico. Y para conversar, esta noche nos acompaña el exministro de Salud, Camilo González Pozo. Exministro, como siempre, gracias por estar aquí en Canal Capital. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarme a estos temas tan interesantes. Bueno, y también nos acompaña el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, que es la persona, Erika, que está coordinando, está liderando este proyecto que beneficiaría al exministro Arias. Jessy, un placer estar acá y muy complacido de poder compartir con ustedes esta noche este buen debate. Bueno, arranquemos con usted, que usted es el que tiene en estos momentos la noticia. Usted está coordinando, está redactando el proyecto con su equipo jurídico para presentarlo ante el Congreso de la República. Para muchos, una ley hecha a la medida, representante del exministro Arias. Esto incluso también beneficiaría a otras personas, Erika, que fueron condenadas en su momento por la Corte Suprema cuando no había la doble instancia, y para muchos pues significa volver a revisar casos que ya se daban por sentado desde los 90, completamente cerrados. Es un proyecto que ¿está hecho a la medida del exministro Arias, representante? Pues yo creo que esto es un proyecto que protege los derechos fundamentales de unos ciudadanos, que además es un mandato internacional. Hay que recordarle a los ciudadanos que nos ven que esto no es un capricho. Esto fue un mandato que la Corte Constitucional en el 2012 dijo, mire, ustedes tienen que darle garantía a todos, inclusive mirar cómo se hace retroactivamente. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que ha protegido a líderes de izquierda, que ha protegido a nivel latinoamericano los derechos fundamentales de muchos ciudadanos, pues también reiteró que la doble instancia es un compromiso internacional y que lo tiene que asumir Colombia y que tiene que hacerlo con retroactividad. Pero además de eso, Naciones Unidas convidó a Colombia a que hiciera con retroactividad, y más específico en el caso de Andrés Felipe Arias, ese mandato de doble instancia, que es un derecho universal, es un derecho humano inherente, que está en usted, Jessy, que está acá en el ministro, por supuesto en Erika y en mí, que otra persona revise que si usted lo condenaron o lo absolvieron, está en derecho y de esa manera pues le puedan garantizar sus derechos humanos. De tal manera que lo que hacemos acá es recoger el comunicado que hizo la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, donde dice, mire, yo estoy de acuerdo con que hay que dar ese derecho fundamental. Dígamelo cómo, señores Congreso. Por eso hay que generar el diseño institucional que lo vamos a enmarcar pues, en
artículo de la Constitución Política de Colombia donde determina que se creará una sala de revisión, yo creo que por 8 años, donde van a revisar los 180 procesos de personas que han sido condenadas desde 1991 a la fecha. Y también yo quiero decir algo, esto no es de que estamos pidiendo impunidad, muy seguramente aquella persona que cometió delitos contra de lesa humanidad, paramilitarismo, narcoguerrilla, pues se le reiterará su condena. Pero aquellas otras personas que dicen ahí, un momentico, lo único que yo estoy pidiendo es justicia, revisen mi caso, porque en mi caso hubo componendas o no componendas políticas, presiones o no presiones políticas, revísenlo en derecho, revísenlo probatoriamente, pues esa persona muy seguramente será absuelta. Bueno, se está hablando ya, Yesid, de unos 250 eventuales beneficiarios. Si es que prospera. 180, pero sí, se habla de puede Sí, ser. 180, 250, entre Que muchos otras ya cosas. se murieron y mire mucha usted, gente. proceso 8.000, ¿no? Que llegarían a esa revisión de segunda instancia si prospera en el Congreso de la República. Proceso 8.000 con 26 congresistas condenados. Para política con 70 parlamentarios condenados. GDS política con 3. Carrusel de la contratación en Bogotá con 2. Y el caso de Odebrecht con 2. Y los que faltarían en este caso. Así las cosas, exministro Camilo González Pozo, ¿esto no sería abrir una tronera o abrir la caja de Pandora frente a lo que podría ocurrir con la revisión de todos estos casos en una segunda instancia para aforados con retroactividad? Pues bueno, está el criterio del derecho a debido proceso y la doble instancia dentro de eso. Yo creo que pues, es un principio general. Pero en el caso colombiano estamos hablando no del principio general, sino de derechos especiales. Estamos hablando de aforados que por lo tanto tienen un tratamiento privilegiado y que además se trata de personas de preeminencia en la sociedad y que por eso merecen un tribunal especial. Entonces, los especialistas que sobre esto se han pronunciado, pues hablan de que la retroactividad tiene el problema de que abre toda una caja de Pandora de cosas juzgadas. Esa es una observación. La otra observación que han hecho es sobre los costos que tiene y la congestión judicial que se puede derivar. Y las demandas, que podrían desencadenarse. Las demandas, y que tiene una serie de elementos que en lugar de beneficiar el funcionamiento de la justicia, beneficiar la acción de la justicia frente a delitos cometidos por aforados, lo que hace es dar un mensaje de flexibilidad y de tolerancia. Yo creo que en esos términos está el debate. Sí, representante, es que eso es lo que dicen muchos sectores. Sí, se está haciendo por una sola persona. Es decir, la doble instancia evidentemente es algo que reclaman todos los organismos de justicia internacional, Naciones Unidas y demás, pero ¿por qué hacerla de manera retroactiva? López se lo pidieron, pero le voy a decir una cosa. ¿Pero por qué es retroactiva? ¿Dónde está la crítica? Porque es el mandato. Y porque es donde se está solicitando para casos específicos. ¿Pero ya no era un caso juzgado? ¿Por qué volver a revivir procesos? No es que sea un caso juzgado, porque de todas maneras lo que estamos aquí es determinando que si bien opera el tema de cosa juzgada, lo que estamos acá garantizando es un derecho fundamental. Y yo en eso sí quiero ser claro. Miren, a mí me ha sorprendido y yo le hice un llamado hoy a la izquierda democrática, porque muy blanditos con las FARC, toda la impunidad, pero por un odio político y un sesgo político, entonces hagámosle a los demás, violémosle sus derechos humanos. Es que aquí los derechos humanos son para todos, para izquierda, derecha, centro, para negros, blancos, para todos los ciudadanos. No podemos nosotros sesgarnos y dejar de cumplir los compromisos internacionales. Ministro, ¿no queda sorprendido cuando ustedes dicen, hombre, no, es que esto puede costar? Pero es que estamos hablando de un valor superior, la justicia. Y creo que eso vale la pena. Eso no significa que el que no la hizo no la pague. Le van a reiterar su sentencia. Pero aquí se estaba hablando no de que le perdonen, no de una ley de punto de final como la propuso el gobierno anterior. Aquí estamos hablando de que se le revise y se le dé una garantía universal, que a todos los colombianos se les da, a todos nosotros se nos ha dado, y por eso le digo, ministro, que me parece curioso, porque hace 2 años, Gobierno Santos dijo, ustedes congresistas
tienen derecho a la doble instancia, solamente que como no se especificó que tenía que ser retroactiva, la Corte dice, mire, yo no me puedo pronunciar más allá de donde yo tengo las facultades, denme el mecanismo para que sea retroactiva, y por eso estamos creando este proyecto de acto legislativo que va a permitir garantizar, así sea para una sola persona, justicia. Yo digo lo siguiente, esto por supuesto que hay criterios universales, pero también hay valoraciones especiales de justicia. Una valoración, como le decía, es para las personas de mayor rango, hay una justicia más estricta. Pero también hay consideraciones de justicias especiales en periodos de transición como que vive Colombia. Hay unas disposiciones que dicen que, por ejemplo, quienes han sido sometidos a la ley 975 de Justicia y Paz tienen un tratamiento distinto a la Jurisdicción Especial de Paz. A mí me parece que una mejor opción es que quienes han sido juzgados y están pagando pena por parapolítica, por algunas conductas que tienen relación, conexidad o alguna relación aunque sea indirecta con el conflicto, esas personas podrían apelar, deberían poder apelar a los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz. Me parece eso los coloca en unas condiciones donde haríamos una lectura en clave de paz y de reconciliación y de una justicia no punitiva, sino restaurativa, con los requisitos de la justicia transicional, es decir, donde la justicia restaurativa dice, usted que está condenado a 30 años, apele, inclúyase en la Jurisdicción Especial de Paz, preste las colaboraciones que exige, entre otras el esclarecimiento de la verdad para la no repetición, no el esclarecimiento de la verdad para la retaliación y la venganza, y tenga los beneficios, y que se proceda a la excarcelación inmediata. Yo sería partidario, por ejemplo, y en esto yo sé que todos los juristas súper especializados de mi perfil político me van a recriminar, sería partidario de que si el ministro Arias, en función de la conexidad que yo veo con la parapolítica en su caso, entre a la Jurisdicción Especial de Paz y contribuya a la verdad y que tenga todos los beneficios. Ministro, con todo el respeto, pero Andrés Felipe no es parapolítico. Me parece que, o sea, nosotros seguir en ese discurso que además me parece que es súper sesgado. Y le voy a decir aquí, creo que nosotros tenemos que aprender a trabajar sobre unos criterios que nos unen y no sobre los que nos dividen. Pongan entonces, lo que usted está diciendo básicamente es que le ocurra lo mismo que le pasó al ministro Diego Palacios, que se fue y dijo, bueno, listo, déjenme entrar a la JEP. ¿Qué quieren decir? Y la JEP le dijo no. ¿Por qué? Porque es que usted es uribista. No, perdóneme que le diga a mi ministro, pero legal. Hay una... Sí, pero perdóneme, ministro. Digo, si se trata de abrir la puerta, lo que usted está diciendo es... Discútase una métase reforma. Usted a la JEP y diga que soy parapolítico, no. Perdóneme, o que eso fue porque usted era parapolítico y la política con la guerrilla se enfrentaban. No, mire, yo creo que eso es muy irresponsable. No, pero yo le voy a decir una interpretación que no es jurídica, sino política, ¿cierto? Ahí está el problema. No, pero le voy a decir política y que ustedes los abogados pueden darle una traducción política, pero que la política no es independiente de lo jurídico. No, hay situaciones, conductas que se dieron, por ejemplo, en relación a buscar la continuidad en un tercer periodo del expresidente Álvaro Uribe, y una de las razones fundamentales era el de garantizar la seguridad democrática y culminar los propósitos de lucha antisubversiva. Es decir, que había una relación entre una serie de conductas y un propósito político antisubversivo. Es decir, ¿por qué ganó el expresidente Uribe en las elecciones del 2002? Porque dijo, yo soy el hombre de la guerra y voy a hacer la guerra y no los mecanismos del Caguán, entre otras cosas. Y entonces, se religió para seguir, fue la seguridad democrática en una lucha antisubversiva, no la guerra. Como la guerra antisubversiva. No. Bueno, póngale otra cosa. Seguridad democrática. Seguridad democrática de acción militar integral antisubversiva. Protegiendo los derechos humanos. Y los derechos de todos. Pero esencialmente quiere decir para reproducir un régimen. Entonces esas conductas de reproducción de un régimen con esos propósitos militares, ¿no es cierto?, lo asocian al conflicto. Y entonces
Eso yo sé que si me llega a escuchar Patricia Linares... Pero ministro, ¿pero qué tendría que ver? Es un poco lo que pregunta el representante. ¿Qué tendría que ver el conflicto armado, la política de seguridad democrática con el caso particular del exministro Arias, que tiene que ver además con un caso muy puntual de una política de subsidios que hasta ahora, hasta donde hemos escuchado, Erika, no ha habido como ninguna vinculación con el conflicto armado? Pero yo sí creo que sí existía una vinculación con los esquemas de seguridad y de seguridad inversionista y un concepto de seguridad que era central en el conjunto de la política. Yo creo que el gran daño a este país es precisamente el que usted acaba de decir, ministro: politizar la justicia y judicializar la política. Es un daño institucional enorme. Mucho inocente hoy está en la cárcel y mucho culpable solamente por padrinazgo político. Anda de plaza en plaza hablando de política y hablando de cualquier cantidad de cosas. Pero y hasta ese es el derechos caso, humanos. representante Entonces, yo le voy a Rodríguez, decir, ese es el caso de concreto Arias. para Andrés Felipe Arias. Arias. ¿Usted cree que él fue condenado por el caso de ingreso seguro a 17 años de cárcel? Mire, porque su padrino político es el expresidente Le voy a Álvaro hacer Uribe? varias reflexiones, Erika, y para que los ciudadanos tengan... Mire, uno no tiene que tener 5 dedos de frente para decir aquí ocurrió algo. Uno, una condena desproporcionada. Es que ni siquiera al que se robó Bogotá, Samuel Moreno, de izquierda, le dieron una pena tan alta, 17 años. Una condena por celebración indebida de contratos. El ministro Idagorri contrataba con el IICA. Y lo que le dice la Corte es que usted tuvo que haber sacado a licitación eso y no pudo haber hecho un convenio internacional como lo hacían anteriormente y como lo hicieron posteriormente. Por eso es que lo condenan. Andrés Felipe Arias no se robó un solo peso. Andrés Felipe Arias actuó bajo un marco legal que venía consuetudinariamente o tradicionalmente dándose, que eran los convenios internacionales. Pero además tampoco le regaló plata a los grandes terratenientes. Fueron 900.000 familias pobres las que se beneficiaron. ¿Y sabe cuál era el beneficio? Era otorgarles unos créditos y sobre los intereses corría el subsidio. Esto era el DTF-2, que hoy lo tenemos. Ese era el subsidio. Y por eso se creó ingreso seguro, para que la gente volviera a invertir en el campo. Pregunto, ¿se robaron algún peso? No se lo robaron. Ahora, yo no soy quien para juzgarlo. ¿Por qué la justicia lo encuentra culpable? Yo no quiero, por lo mismo, por lo que le dice... ¿Por la parcelación? No, porque le dice usted no pudo haber celebrado con el IICA. Ni siquiera es por la parcelación. No, es por haberlo hecho de manera directa con el IICA, no haber hecho una licitación. Un convenio, sino que usted tuvo que haber hecho una licitación. Entonces uno dice, hombre, este caso, que son los allá, argumentos que uno tiene... Usted va más allá y dice que es porque realmente le están cobrando ser una persona tan cercana pues a mire, Álvaro Uribe. yo compulsé copias de la comisión de acusación para que se investigara, y por eso yo soy tan responsable de no politizar la justicia ni judicializar la política, para que se investigara unos audios de la propia Corte Suprema de Justicia donde dice, nosotros tenemos que atacar al gobierno Uribe políticamente. Eso lo tiene que investigar la comisión de acusación, no está en mi competencia. Y entonces, en ese orden de ideas, lo que yo digo es, hay un momento, perdóneme, pero vuelvo y le digo, todos los colombianos sabemos que hubo una desproporcionalidad, que Andrés Felipe Arias es un hombre inocente, y ahí sí, como dicen, solamente se la cobraron porque no se la pudieron cobrar a Uribe. Y se las voy a decir, yo creo en las instituciones. Y por eso apelo a la propia Corte Suprema de Justicia, para que elija unos magistrados y para que revisen su propia sentencia bajo un marco regulatorio especial. No estoy pidiendo impunidad. No estoy diciendo lo que usted dice, que usted sí pide para Andrés Felipe quizás impunidad, diciéndole, váyase a la JEP, que lo suelten y que le dejen. No, señor. Lo que estoy diciendo, bajo un actuar, que ese ha sido siempre mi rigor si la de constitucionalidad y legalidad. Si la sala ratifica la segunda instancia, revísenle. ¿qué pasa? Si lo condenan, ¿lo aceptan? pues hay que dejarlo que lo condenen. Pero si lo absuelven, también se le cumple su segunda instancia y es un derecho fundamental que por una sola persona vale la pena hacerlo. Exministro, para cerrar este tema, su comentario final sobre el caso de Andrés Felipe Arias. No, yo trato de salirme del caso y de los detalles del proceso que le hicieron. Yo simplemente digo, en derecho, ahí hay una situación juzgada y ahora por eso se está proponiendo una reforma para hacer retroactiva
lo que estableció el acto legislativo de noviembre de 2018, que dijo que habría segunda instancia para aforados, pero no retroactiva, hacia adelante. Entonces, esa es la discusión, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo estoy considerando es que en este caso y en estos casos de aforados, en el periodo crítico de confrontación en este país político de todo tipo, debería de discutirse, llegar a un acuerdo entre partidos de todos los sectores en el Congreso para dar un tratamiento especial en el marco de un capítulo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchos sectores han advertido que sí, que respaldan la iniciativa porque claramente corresponde a un cumplimiento de una normatividad en relación con los derechos humanos, el derecho internacional y demás, pero esperan que no sea retroactivo, sino que sea a partir de esta legislatura cuando se apruebe. Erika, y ser un acto legislativo requeriría está 8 vueltas. 2010, eso fue lo que se aprobó con Roy Barreras. Hace 2 años. Sí, hace 2 años se aprobó es la figura de Lo que pasa es que no retroactividad. quedó específicamente la retroactividad. Retroactividad. En el caso de aforados. La Corte dice, bueno, listo, usted reconozco este derecho, pero hoy no tengo el mecanismo legal. Miremos varios elementos. Primero, ¿esto es una herramienta, sí o no? Una herramienta que, pues, según el ministro, tiene 2 tipos de riesgo. Uno, un estudio de los ecuatorianos, donde le aclaro, ministro, se arregló fue no por el estudio, sino que se arregló fue porque nosotros no queríamos tener conflicto con el gobierno ecuatoriano, y ahí usted se acuerda que nosotros habíamos bombardeado Ecuador y por eso tratamos de llegar a un acuerdo con ocasión de eso, pero no propiamente por eso, porque hoy ellos también tienen el problema del narcotráfico asociado a toda la criminalidad. Segundo, yo sí creo que está para el sol con un dedo cuando uno dice que uno utiliza esto como una arma química para fumigar niños. Ministro, yo estoy aterrado. Yo hoy ya voy a salir a demandar al Estado colombiano por toda la maldad que ha hecho. O sea, con su argumento estamos en el peor de los países. Perdóneme, ministro, no, entonces usted no conoce las regiones, usted tiene que ir a visitar cuáles son las regiones y qué está pasando allá. Yo lo respeto a usted mucho en su criterio técnico y químico, pero aquí uno también tiene que tener en cuenta qué pasa en Colombia y dónde se fumiga, y también decirle con claridad y transparencia a la ciudadanía qué es lo que está pasando con el tema de cultivos ilícitos con erradicación manual, cómo lo estamos combinando aún con las FARC, porque a ellos también los estamos convidando a que nos ayuden a generar erradicación manual, pero de que se necesita una herramienta para los lugares más apartados, donde no hay niños, donde claramente hay laboratorios de coca, donde estamos perdiendo la guerra contra la ilegalidad y la criminalidad, pues hay que utilizarla. Y es una herramienta que usted mismo dice, hoy en el mundo hay un debate sobre el glifosato, pero no está prohibido. Sí, muchos países. No, pero aquí, 17 para países esto, pero aquí nosotros fumigamos los cultivos de azúcar con glifosato. Sí, y aéreamente, no le digamos mentiras a mí. Pero es otra cosa, ¿no? No, pero no le podemos decir que para uno sí es malo y para otro es malo, y que nosotros estamos matando niños fumigándolos con glifosato. Tengo aquí, le cuento lo siguiente. Respecto a visitas a terreno, desde ya hace 30 años estoy haciéndole seguimiento a esto y visitando el terreno. Le cuento que hace 3 días estuve reunido con la cooperativa de caficultores del sur del Cauca, COSURCA, y tengo la grabación de la declaración que me hizo el presidente de la cooperativa sobre este tema, sobre los pliegos que ellos presentaron al gobierno, las demandas, y ganaron. Ganaron una de esas acciones colectivas por el efecto indiscriminado de las fumigaciones que ocurrieron en ese periodo sobre no solamente los cultivos de pan coger, sino sobre la gente. Es decir, la manera cuando se hace una operación que tiene que ser secreta, porque si no llegan y le disparan al avión, o si no los propios campesinos le echan aguapanela a las matas y el efecto pero es no menor. entiendo, o sea, ¿los niños tienen armas? No claro, creo, los niños no tienen pero entonces armas. cuando llegan los aviones y comienzan a rociar y la gente grita y la gente escapa, ¿no? Y cuando salen y ven los plátanos, tengo las fotografías. Pueden entrar a mi página de internet y de paso un video que se llama La Fumiga, hecho con los campesinos de Tumaco, ¿no? Cómo quedan los cultivos. Entonces, por supuesto que usted puede decir, no, es que ahora se va a hacer distinto y se va a hacer solamente por allá. Así comenzó cuando yo estaba de ministro, que me opuse
Y dijeron, no, vamos a hacer una cosa experimental, controlada, con supervisión nacional, internacional, en pequeña escala, solamente si es homogéneo, si el viento es favorable, si es plano, si no hay otros cultivos. Todo eso se dijo. Pero la presión de la DEA y la presión internacional fue tan fuerte que con el permiso para un experimento se convirtió en política general. Entonces, a mí me parece que además los requerimientos que ha hecho la Corte no se han cumplido, ¿no? Ninguno de los que ellos dicen. Esta orden de la Corte se dio a propósito de una comunidad en el Chocó, en Novitá, que fue la que hizo la demanda. Sí. Y la Corte dice, vea, no pueden hacer esto sin consultar con las comunidades. Dicen la Corte, ¿no? Y sobre eso no se ha avanzado. Debe hacerse un estudio. Listo, venga. La Corte dice. No, se lo digo, o sea, se lo digo con todo el respeto y de verdad. ¿Usted cree que es viable uno irle a consultar a narcotraficantes profesionales que utilizan eso para llevar pasta de coca ahí está a la México confusión. y todo? No, no. Es Es que que, la Corte si no usted me está la diciendo Corte que es no dijo para que fue- comunidad, nosotros No, con las no. comunidades hemos venido avanzando y eso también usted tiene que recoger las lecciones aprendidas. En las comunidades no se está generando extorsión aérea, se está generando es en los lugares más alejados Bueno, de yo no ellos. conozco el mapa. Segundo, pero hay que conocerlo. No, Segundo, no. ministro, y se lo digo, vuelvo y digo, sorprendido. Una cosa es que yo le vaya y le consulte a una comunidad para generar sustitución de cultivos en los cuales yo estoy plenamente de acuerdo. Y otra cosa, ministro, con todo el respeto, es decirle a un narcotraficante, ¿sabe que usted está de acuerdo con que yo le Pero es que venga y les pague, o sea, y le acabe con sus cultivos? La Corte mide la confusión. Ese es un lenguaje que lleva confusión. La Corte no ha dicho en ninguna parte que tiene que consultarse a narcotraficantes. La Corte lo que dijo es que tiene que consultarse a las comunidades. Incluso se han dado casos en que las comunidades le han dicho a la policía, vea, ayúdenme a arrancar estas matas porque si yo voy solo, me dan balas los narcotraficantes. Sí. Mira, hay 400.000 familias hoy, de las cuales 257.000 tiene registrado el gobierno, que le están diciendo al gobierno, estamos ya listos para hacer sustitución completa, ya 50.000 lo hicieron, y hay 99.000 en contratos haciéndolo, y que es más barato, más eficiente, más rápido, y de la mano con las comunidades. Sí, Con pero más bueno, pedidos, ¿no? el También, ministro, ministro, yo no le puedo el decir la a usted, presión a viene los de ciudadanos Estados y le voy a Unidos. decir, Ahora- no, pero no es eso, Erika. Ahora, es que hay 200.000 hay unas hectáreas de partes, coca. claro, pero hay Unidos unas la presión. personas, y lo digo también, a nosotros nos cuesta una vida humana muchísimo más que generar la expansión aérea. Y le voy a decir una cosa, hoy las comunidades en los lugares donde usted está diciendo que yo estoy de acuerdo y eso el gobierno lo viene trabajando, ministro. No, en los lugares. desafortunadamente, Perdóneme, ministro. desafortunadamente, Nosotros acabamos de bajar en 70.000 hectáreas y tenemos prohibido. Eso ha sido voluntad política del gobierno del presidente Iván Duque, donde dijo hay que entonces empezar a trabajar con esas comunidades para que rápidamente erradiquemos. Tampoco nos tapemos, o sea, tampoco le digamos mentir al país. Mire. El asunto, como esto tiene que ser con cifras, ¿cuál es el propósito de mi afirmación aquí? Es decir, que la Corte ha estado bien encaminada, que eso le sirve al país y que hay métodos mucho más eficientes que el doctor Archila dice que está dispuesto a No, que esa está vía. trabajando. No, espérese, yo le digo qué es lo que ha pasado en ese terreno. Lo que ha pasado en ese terreno es que por estar discutiendo que posiblemente con el glifosato es la salvación, se ha descuidado los recursos. ¿Sabe cuánto le asignaron en el plan de desarrollo para este programa de sustitución voluntaria? 40.000 millones de pesos, dice en el plan plurianual de inversión. Eso no alcanza ni siquiera para pagar un mes de deuda que dejó el gobierno anterior. Entonces quiere decir que no podemos estar hablando de hacer algo que es marginal. Por allá en la lomita, donde por allá hay unos cultivos, ¿no? Marginal y carísimo, cuando tenemos la fórmula para hacerlo bien, masivamente, donde sí están los cultivos
porque los cultivos los que están por allá Pero en un ministro, satélite. déjeme preguntarle Sí. a usted y también al representante Ese Eduardo Rodríguez es el- si es posible erradicar manualmente, si la Corte toma una decisión, si se apoya a la ponencia del magistrado Alberto Rojas, que es una ponencia negativa, y eso se mantiene la prohibición de hacer aspersión aérea con glifosato. ¿Es posible erradicar de manera manual esas 200.000 hectáreas de coca que en este momento están sembradas en el país? ¿Es posible Pues erradicarlas claro. manualmente? Pero mire, le voy a decir lo siguiente. Firmaron los campesinos, firmaron un acuerdo, 100.000 campesinos, y entraron en acuerdo con el gobierno. Comenzó a fluir el programa. Están certificados cerca de 40.000, donde verificó Naciones Unidas, y los cálculos son cerca de 60.000 erradicadas por la gente en año y medio. A mí no me interesa darle crédito a ningún gobierno o quitárselo, pero eso ocurrió así en este periodo. El actual gobierno, según el informe, incluyó 10.000 familias adicionales y aparte de eso identificó que estaban también registradas 83.000 que no han sido visibles. Es decir, tenemos una situación donde se mostró la eficacia, la efectividad. El gobierno lo puede hacer, este gobierno, y el doctor Rachila y de su equipo podrían hacerlo. Es decir, que es mucho, está la fórmula. La Corte no está diciendo, démosle vía libre aquí al narcotráfico. Ahora y tienen no. que cumplir Claro, varias condiciones. pero Una de ¿es ellas, posible? una de ellas, Erika, pues es el tema de la afectación a la salud. Claro, demostrar. El presidente los Pero daños. sí Duque, existe- el pre- Pero sí existe el método, lo que dice. Pero lo que ¿usted dice cree que es la- posible, Eduardo? ¿Es posible erradicar manualmente? combinar absolutamente todo y que es lo que No, el pero presidente estamos Duque... hablando de si en Perdón, caso de que la pero- Corte mantenga pero- la decisión. Ya lo dejé hablar, déjeme Bueno, debatir, que no es un monólogo. No, mentiras mías. no me use método Entonces- parlamentario. No, Dele, pero, Eduardo, ministro, vea, déjeme decirle varias ideas. Uno, ¿qué ha querido el presidente Duque? Dice, mire, no me tapen las manos, no me amarren las manos y no me prohíban esto. Nosotros estamos avanzando en el tema de erradicación manual y la sustitución de cultivos en las comunidades. Hay unos problemas de seguridad, como el tema de los campos minados, donde efectivamente los únicos que saben son los narcotraficantes y no podemos allá mandar a todo el mundo. Primero tenemos que desminar, pero de ahí está saliendo la coca con laboratorios. Ahora, ¿qué pasa? Es que, mire, ministro, yo le voy a contar algo que le va a sorprender al país y sobre todo a los ciudadanos de Bogotá. Es que ya ni siquiera esas tierras son de colombianos. Esas tierras son del cartel de Sinaloa, ¿o no? Esas tierras son las compraron todos los narcotraficantes mexicanos y ¿Dónde? generan ¿En Cauca? una... ¿En Tumaco? En ¿En dónde? Cauca, en algunas regiones, en Tumaco, en Putumayo, en Caquetá, donde están generando violencia muy similar a la que se vive en México. ¿Cuál es nuestra solución? Primero, la cultura de la legalidad. Y con la cultura de la legalidad, por supuesto, ministro, que con los campesinos, no tratándolos de narcotraficantes como nos han querido decir que nosotros tratamos de narcotraficantes a los campesinos. No, señor. Reconociendo que tienen una necesidad, que tenemos un atraso cultural. ¿Y sabe con qué tenemos que llegar y ganar esa guerra? Ni siquiera es con la sustitución, porque es que hoy cultivan y al otro día cultivan quitan 1 hectárea y al otro día vuelven a cultivar 2 hectáreas. Es con inversión social. Y en eso el presidente Duque ha estado súper comprometido. O vaya y mire lo que está pasando en el Catatumbo. Cómo estamos transformando la mentalidad de la ciudadanía con inversión social. Le cuento, representante, hay una cosa que sí me parece a mí que habría que como mirar más despacio. Yo le puedo decir que la mayor parte de la coca de Tumaco está en territorios étnicos, indígenas y territorios Fronterizos con Ecuador. Pero que son territorios étnicos, y son propiedad colectiva, donde han entrado colonos y donde también algunos pequeños productores de esas comunidades étnicas se han metido en esta actividad. Tengo un estudio publicado en la página web de Indepaz de la última visita que hicimos al área de Tumaco, y no hay registro por las autoridades ni por las comunidades que le hayan vendido 1 metro de tierra al cartel de Sinaloa. Los mexicanos y los carteles mexicanos ponen la plata, Son los que alimentan a los grupos, los guachos y todos esos, y financian todos estos grupos armados, ¿cierto? Sí, por supuesto.
son los que dirigen la cadena de exportaciones, pero no han comprado la tierra, eso no es cierto. No, ministro, eso no es cierto. Ministro, y entonces, perdona, primero, en el cuando Cauca, yo le voy a digo decir que en el los Cauca, cultivos yo les digo, no son de los ilustrando. campesinos, sino son de los grandes carteles. No. ¿Usted me está diciendo que yo estoy diciendo mentiras? Sí. No, ministro. Se está completamente desinformado. Ministro, mire lo que la Fiscalía ha dicho en los últimos días. No, la Fiscalía no ha dicho eso. Yo me he reunido con la Fiscalía cada rato. La Fiscalía no lo ha dicho. O sea, y en el Cauca, no tiene influencia los carteles influencia en las regiones. sí, pero no han y comprado no la tierra. tiene, y los cultivos no son de los campesinos y no son de los narcotraficantes. No. Eso es otra cosa. ¿Y los administran los campesinos o algunos allí, indígenas? ahí, por supuesto, que bueno. hay una cadena de narcotráfico que es toda una estructura criminal internacional. Pero yo creo que hay que valorar las cosas. En el Cauca, es Argelia, Tumaco, donde hay coca, ¿no? Y también es una economía distinta, una economía con campesinos, pequeños campesinos, que por supuesto están atrapados en la cadena del narcotráfico y quieren salir. Por eso, mire, hay una reunión la próxima semana allá de campesinos en el Cauca, lo invito, para discutir eso y ver cómo se aceleran los planes de desarrollo con enfoque territorial y los de sustitución para sacar del territorio todos los laboratorios y todos los campesinos, los indígenas. ¿Quién está dirigiendo? Sin la fuerza pública ni nada, o sea, no, sin el Estado. No, No, pero ellos como elemento central de voluntad. Sí. Minutos finales. Interesante este tema del glifosato, la mirada. Pues ese es el debate que se está dando en el país, en esa audiencia en la que participaron representantes del gobierno Duque, estuvo también el expresidente Santos, el expresidente Gaviria, si no estoy mal, muchas voces se escucharon alrededor de ese tema que sin lugar a dudas necesita seguir manejando una serie de posiciones y sobre todo teniendo en cuenta esas comunidades, también la necesidad de erradicar toda esta coca que es el combustible de la guerra en Colombia, desafortunadamente, pero llegar a un punto de equilibrio va a ser sin lugar a dudas muy difícil, muy Erika, complejo. vamos con el tema, el último tema ya en estos minutos finales que nos quedan, y es que se avecina ya el primer año oficial del presidente Duque el próximo 7 de agosto y como todo balance hay cosas para resaltar, para destacar, donde el gobierno ha actuado bien. Y en medio de los balances, pues hay cosas que hay que mejorar, que hay que revisar para que en este segundo año pues las cosas funcionen mejor. ¿Hacemos un análisis detallado paso a paso o preguntamos si el primer año del gobierno Duque se raja o pasa raspando? Bueno, hagamos la pregunta así. Empecemos con el representante Eduardo Rodríguez. Ni se raja ni pasa raspando, pasa con éxito. Y yo lo digo porque las cifras son contundentes. Primer presidente que recorre todos los 32 municipios, 32 departamentos, con participación de más de 63.009 personas en los talleres Construyendo País en menos de 11 meses, que ha adquirido 1.327 compromisos, de los cuales el 51% ya están ejecutados a la fecha, que destrabó el 90% de lo que el gobierno anterior había dejado trabado en vías terciarias, en vías de 4G en el Ministerio de Transporte. Ya todo está, el 90% está destrabado, de tal manera que vamos por fin a tener comunicación terrestre, que era lo que tanto pedía el sector competitivo, que además ha sido un presidente que, y lo digo Erika y Yesid, acompañó al presidente en algo que a mí me conmovió mucho, porque lo habíamos soñado, y era que lo que pagaba a los ciudadanos en arriendo se les convirtiera en su cuota de vivienda propia. Ya el plan está programado, le va a llegar a 200.000 ciudadanos. Muchos de esos ciudadanos dicen yo quiero ser propietario, y esto es un mensaje al país, y es que vamos todos para adelante, que estamos saliendo de la pobreza, que estamos creciendo económicamente, y eso sin que decirles de los diferentes programas, como por ejemplo cómo hemos venido avanzando en el tema de educación, donde no solamente tenemos 2 billones de pesos, sino que tenemos la jornada única con prioridad en muchos departamentos para sacar y proteger a nuestros niños de las drogas, donde tenemos unos planes ambiciosos para que los jóvenes puedan entrar a la universidad y puedan ser profesionales, donde tenemos por cada región con mayor competitividad, de tal manera que lo que ha hecho el presidente Duque es grande. Lo que pasa es que ahí sí nos rajamos en una cosa, en falta de comunicación, porque solamente se la han pasado hablando de la JEP, de la JEP, de la JEP. Pero mientras tanto, nosotros seguimos trabajando. Y de Santrich, pero, por Dios, no me hable más de esa vaina. Ministro, su comentario sobre lo que ha sido este primer año del presidente Iván Duque, ¿le ha gustado?
Pues mire, la verdad que tenía una expectativa distinta y que iba a ser más independiente, pero con el tiempo cada vez ha sido más amarrado por su propio partido y sobre todo por los sectores más radicales encabezados por el propio jefe del Centro Democrático. Yo no le doy una apreciación de conjunto del gobierno, sino en relación al tema que a mí más me preocupa, que es el único que le he hecho seguimiento, que es el que tiene que ver con los acuerdos de paz, la implementación de los acuerdos de paz. En esa materia yo creo que de 1 a 5, de 1 a 10 saca 5, porque hay temas que son muy claves para que la paz transite y se consolide, que han estado completamente frenados o que no han tenido el presupuesto suficiente. Yo le diría, por ejemplo, para poder conjurar las causas estructurales de conflicto en el Cauca y en Colombia, se previó una reforma rural integral. Y en materia de reforma rural integral no hemos comenzado, ni lo comenzó el gobierno Santos, donde les falló. No, yo tenía otra concepción, es que después hablamos en un debate y yo le puedo hacer más críticas que usted también al gobierno Santos, no es el tema. ¿No? Reforma rural integral, no hay fondo de tierra realmente, no se ha entregado 1 metro de tierra dentro de un programa de reforma rural integral, y eso, lo mismo en el tema de catastro. Lo que tiene que ver con la parte de cultivo, ya lo discutimos aquí, el presupuesto es mínimo. Lo que dice el doctor Archila es que le tocó hacer el empalme y desenredar todos los problemas del gobierno anterior, y se gastó el tiempo entendiendo el desorden que él dice que encontró, pero quiere decir que no se comenzó la implementación a fondo en ese tema. En el tema político nos quedamos a mitad de camino, la reforma política no avanzó, la circunscripción especial de paz fue bloqueada. En la parte de seguridad tenemos la gran alarma de la persistencia de la iteración de violencias y de todo este clima de zozobra, de asesinatos, de amenazas y demás que persiste en el país. Y en cuanto a restitución de tierras a las víctimas también hay un déficit. Entonces vemos en qué se ha avanzado. ¿Qué era lo que se ha avanzado desde los acuerdos de paz para acá? El país tiene menos indicadores de violencia extrema como los que tenía, menos homicidios, menos desplazamiento, menos desaparición forzada, una serie de situaciones. Está funcionando la JEP a pesar de que hubo una cantidad de tropiezos e incluso debates interminables, intentos de reforma. Está actuando la acción política de ese nuevo partido, el desarme ha operado. Los pequeños grupos que han surgido no tienen capacidad, ni siquiera la mitad y la tercera parte de la capacidad de lo que tuvieron las FARC. Es decir, estamos avanzando en la paz. Y eso yo creo que es importante, pero al mismo tiempo... no puede ser paz, yo creo que... Por eso, pero yo le estoy hablando... Déjame contarle un temita bueno a propósito del agro que usted toca. Hay un programa que creó este gobierno que se llama Agro o Cosecha Segura. Y es un programa muy interesante porque va y rompemos el intermediario y va desde el campesino directamente casi que al consumidor, los cultivos que nuestros campesinos hoy tienen. Eso les ha permitido tener mayor capacidad económica y les ha permitido mayor competitividad. En el tema, por ejemplo, tributario, bajamos los impuestos, por primera vez en la historia se sube el salario mínimo por encima de la inflación causada y por encima de los estándares que hacía 25 años no se había subido tan alto. Pero ante todo yo creo que hay un país con optimismo y a eso es el llamado, ese es el gran reto. Unirnos como país, trabajar como país y salir adelante sacando esas polarizaciones. Le garantizo, representante, que si al presidente le va bien, al país le va bien y aquí de manera insistente lo hemos reiterado, pero usted tiene toda la razón. Esos temas, nosotros que somos periodistas, no los conocemos. Lo de la cosecha, ¿cómo se llama? Segura. Cosecha segura, que parece ser muy bueno para los campesinos. Ojalá así sea. Pues desafortunadamente esa información no fluye. Y usted sabe que las cosas que no se cuentan, si usted no dice lo que hace, otros dirán lo que no hace. Bueno. A ver si de alguna vez lo tienen claro los gobiernos. Buena en Palacio. ¿Cómo le parece que yo voy allá, pero solo de visita? Ahí le acabaron de hacer una invitación formal. Bueno, se nos acabó el tiempo. Necesitamos comunicar. Representante Eduardo Rodríguez, gracias por estar
esta noche. No, gracias y muy Qué interesante debate con el ustedes. exministro de Salud, Sí, Camilo listo, González muchas Pozo, gracias. un hombre Que con toda la además experiencia. es un hombre comprometido con los Con la temas de paz. paz. Yo lo conozco hace más de No 20, diga tanto, porque 20 estoy- años, solo 20. Yo iba a decir Eso, un poquito eso. más, pero nos quedamos ahí. Con toda la En experiencia en los asuntos del que Estado. Claramente, Cuando Erika sí, tenía 10 se- años. me está convenciendo. Pero lo cierto es que vale la pena entrar a la página que es Indepaz. de Indepaz, donde seguramente hay muchos datos importantes. www.indepaz.org. org.com. .co. Pues ahí está. Bueno, ministro, gracias por estar A esta ustedes, noche muy compartiendo amables. todos sus conocimientos y sus puntos de vista. Erika, se nos acabó el tiempo, Sí, señor. interesante programa, escuchamos Vamos a todos tener los que temas, invitarlos otra vez para que nos terminen de hacer el balance del gobierno Duque. tocamos todos los temas, escuchamos todas las voces en Comunicar. este espacio de opinión de Canal Capital. Gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos mañana, 8:30 p.m. aquí con otro tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.